Mi padre me echó de casa hasta que me disculpara con sus preciosos favoritos, mi hermana Marisol y su hijo Lucas. Simplemente dije, de acuerdo. Por la mañana ya me había ido, igual que mi cuenta bancaria que ellos usaban como si fuera un pozo sin fondo. Lo que sucedió después destrozó su mundo por completo. Pero para entender por qué mi padre, Rogelio, un hombre que alguna vez fue mi héroe, terminó parado en el centro de la cocina con el rostro desfigurado por la ira apuntándome con un dedo a la cara. Tengo que contarles cómo empezó todo. No fue una explosión repentina, fue una muerte lenta, silenciosa y dolorosa, una erosión de mi alma que duró 3 largos años. Recuerdo perfectamente la noche del martes, una semana antes del incidente final que cambiaría nuestras vidas para siempre. El reloj del tablero de mi coche marcaba las 8:45 de la noche. Estaba estacionada frente a la casa de mi infancia, una construcción de 2 pisos en una colonia de clase media en la Ciudad de México que había visto días mejores. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. No quería bajar. Mis pies palpitaban dentro de los tacones negros después de un turno de 10 horas en la empresa de logística donde trabajo como gerente de proyectos. Mi espalda gritaba pidiendo descanso, y mi cabeza era un tambor constante de estrés y pendientes. Lo único que mi cuerpo y mi mente anhelaban era un vaso de agua fría, una ducha caliente y silencio. Solo silencio. Pero sabía que al cruzar esa puerta de madera barnizada, el silencio sería un lujo inalcanzable. Respiré hondo, conté hasta 10 tratando de bajar mi ritmo cardíaco, tomé mi bolso y bajé del auto. Al abrir la puerta principal, lo que me golpeó no fue el calor de un hogar, sino una bofetada de realidad olfativa. El aire estaba denso, cargado con un olor penetrante a cebolla frita de la mañana que se había quedado estancada, mezclado con la humedad de las paredes viejas y esa esencia agria, inconfundible, de basura orgánica que no se ha sacado en 2 o 3 días. Caminé por el pasillo de la entrada, esquivando instintivamente un camión de bomberos de plástico rojo y una figura de acción de superhéroe sin cabeza tirada en el suelo. Ya ni siquiera me molestaba en recogerlos, había aprendido que recogerlos solo significaba que aparecerían 2 más al día siguiente. Entré a la cocina y el panorama era desolador. El fregadero de acero inoxidable estaba sepultado bajo una montaña de platos sucios. Había sartenes con grasa coagulada, restos de huevo pegados como cemento en los tenedores, vasos con leche cortada que formaban anillos blancos en el fondo y una caja de pizza de pepperoni abierta sobre la mesa, con solo las orillas mordisqueadas y abandonadas como cadáveres de pan. Mi padre, Rogelio, un hombre de 68 años que siempre había sido robusto pero que ahora se veía simplemente descuidado, estaba sentado en su sillón reclinable de cuero sintético en la sala contigua. El volumen del televisor estaba tan alto que hacía vibrar los cristales de la vitrina. Estaba viendo un programa de concursos, con la boca ligeramente abierta y la mirada perdida en la pantalla, iluminado por el resplandor azul artificial. Llevaba la misma camisa de cuadros que tenía puesta ayer, y sus pantuflas estaban desgastadas. «Ya llegaste», dijo, sin voltear a verme. Su voz no tenía inflexión, no había calidez. No fue un saludo, fue una constatación, como quien nota que ha empezado a llover o que se ha fundido un foco. «Hola, papá». «Sí, ya llegué». «¿Cómo estuvo tu día?», pregunté, dejando mi bolso sobre una silla limpia, la única disponible en todo el comedor, como si fuera una isla desierta en un mar de desorden. Traté de sonar animada, traté de buscar esa conexión que solíamos tener. Él resopló, se ajustó las gafas que siempre llevaba un poco chuecas y finalmente me dirigió una mirada fugaz, pero no a mis ojos, sino a través de mí. «El internet está lentísimo, Lidia. Se ha estado cortando toda la santa tarde. No pude ver el resumen del partido de las Chivas. Se traba, se queda cargando ese círculo dando vueltas. Tienes que llamar a la compañía ahorita mismo y reclamarles. Para eso pagas tanto, ¿no?». Suspiré, sintiendo como mis hombros caían por el peso de la decepción. Ni un «¿cómo te fue, hija?», ni un «¿estás cansada?», ni mucho menos un «gracias por pagar la hipoteca y mantenernos vivos». Solo una queja técnica sobre el servicio de fibra óptica de alta velocidad que yo pagaba religiosamente cada mes.
Lo revisaré después de cenar, papá. Quizás el módem necesita reiniciarse, respondí, tratando de mantener la calma y no gritarle que yo no era su técnico de soporte las 24 horas. En ese momento, escuché el chancleteo característico de mi hermana bajando las escaleras. Marisol. Mi hermana menor, de 29 años, la bebé de la casa. Apareció en el umbral de la cocina llevando una bata de seda rosa pálido que yo le había regalado la Navidad pasada, una bata que costó más de lo que gasto en mi comida de una semana. Y una mascarilla facial de arcilla verde que se estaba secando en su rostro. Tenía el teléfono celular de última generación pegado a la oreja, sosteniéndolo con el hombro, y hablaba con esa risita tonta y despreocupada que me ponía los nervios de punta. Sí, amiga, te lo juro, es un patán total, pero está guapísimo, decía, pasando por mi lado como si yo fuera invisible, una columna más de la casa. Abrió el refrigerador con confianza, inspeccionó el interior y sacó un yogurt griego con frutas del bosque. Ese yogurt específico, esa marca cara, era el que yo había comprado esa misma mañana a las 6 a.m. en la tienda de conveniencia pensando en mi desayuno del día siguiente, mi pequeño lujo para empezar el día. Marisol destapó el envase, tomó una cuchara sucia del fregadero, la limpió someramente con el dedo y se llevó una cucharada a la boca. Marisol, ese es mi yogurt, dije, sintiendo como el cansancio se transformaba en una irritación caliente que subía por mi cuello. Ella rodó los ojos, apartando el teléfono un segundo de su oreja, mirándome como si le hubiera pedido un riñón. Ay, Lidia, no seas coda. Es solo un yogurt. Compra otro mañana, tú ganas bien, a ti te sobra. Y volvió a su llamada sin esperar mi respuesta, dándome la espalda. Ajá, sí, entonces le dije que no. Se dio la media vuelta y subió de nuevo a su habitación, llevándose mi desayuno y dejándome con la palabra en la boca. Me quedé allí, de pie en medio de la cocina sucia, rodeada por el caos que ellos generaban y yo financiaba. Me sentí como un fantasma. Un fantasma con tarjeta de crédito Platinum. Ellos no veían a una hija, no veían a una hermana, no veían a un ser humano con sentimientos y agotamiento. Veían un cajero automático que también sabía lavar platos y resolver problemas de wifi. Me quité el saco del traje, me arremangué la camisa blanca de oficina y abrí el grifo. El agua caliente tardó en salir. Tomé la esponja y empecé a fregar la vajilla de la cena que ellos habían disfrutado mientras yo estaba en una junta interminable. Mientras el agua jabonosa corría por mis manos y frotaba la grasa de la sartén, me pregunté por milésima vez, con una amargura que sabía a bilis, ¿en qué momento mi vida se convirtió en esto? ¿Cómo pasé de ser una profesional exitosa e independiente a ser la sirvienta de mi propia familia? La respuesta a esa pregunta dolorosa no estaba en la cocina sucia, sino 3 años atrás, en el pasado, en una habitación de hospital fría y estéril con olor a antiséptico barato y flores marchitas. Fue el día que murió mi madre, Catalina. Mamá era el sol de nuestro sistema solar. Era el pegamento invisible pero indestructible que mantenía unida a esta familia disfuncional. Era una mujer pequeña, de apenas 1,55 m, pero con una fuerza titánica. Capaz de cocinar mole para 20 personas en las fiestas patrias y al mismo tiempo escuchar y consolar los problemas de todos los vecinos. Ella protegía a papá de la realidad. Papá siempre fue, un hombre dependiente, un niño grande atrapado en el cuerpo de un adulto. No sabía freír un huevo sin quemar la cocina, no sabía dónde se guardaban las toallas limpias, nunca en su vida había pagado una factura del uso de agua porque mamá se encargaba de toda la administración. Mamá lo mimó hasta inutilizarlo, y él estaba feliz y cómodo con ese arreglo patriarcal donde él era el rey pero ella hacía todo el trabajo sucio. Pero el cáncer de páncreas no respeta arreglos familiares ni jerarquías. Se la llevó rápido, brutalmente rápido, en cuestión de 4 meses desde el diagnóstico hasta el final. Recuerdo estar sentada al borde de su cama de hospital, en la habitación 304. El monitor cardíaco emitía un bip rítmico y lento que marcaba los segundos que nos quedaban. Yo sostenía su mano, que se sentía tan frágil y seca como papel de arroz antiguo. Papá estaba llorando en el pasillo, derrumbado en una silla de plástico, incapaz de entrar a verla así, incapaz de enfrentar la muerte de la mujer que le había resuelto la vida.
Marisol, que en ese entonces vivía al otro lado de la ciudad con un novio músico que no tenía futuro, ni siquiera había llegado al hospital, alegando que el tráfico estaba imposible. Mamá abrió los ojos, nublados por el dolor y la medicación. Me apretó la mano con la poca fuerza que le quedaba, un agarre desesperado. Lidia, mi niña, susurró, con la voz quebrada y rasposa. Prométeme algo. Me acerqué a su rostro, conteniendo las lágrimas para no asustarla, tratando de ser fuerte por las dos. Lo que sea, mamá. Lo que tú quieras, dije, besando sus nudillos. Cuida a tu papá. Él no sabe estar solo. Se va a morir de tristeza si se queda solo en esa casa grande. Se va a dejar morir. Y tenle paciencia a tu hermana. Marisol es diferente a ti. No es tan fuerte. Necesita guía. Prométeme que mantendrás a la familia unida. No dejes que se desmorone todo cuando yo no esté. Era una carga inmensa. Era una sentencia de cadena perpetua emocional. Pero era mi madre, mi adorada madre, y se estaba muriendo frente a mis ojos. ¿Qué otra cosa podía hacer? Te lo prometo, mamá. Te lo juro. Los cuidaré. No los dejaré solos. Cuando el monitor finalmente hizo ese sonido continuo y agudo que indica el final, sentí que una parte de mí moría con ella. Pero no tuve tiempo de llorar. Tuve que salir al pasillo, levantar a mi padre del suelo, abrazarlo mientras él gritaba como un niño perdido, y empezar a organizar el funeral. Cumplí mi palabra. Yo tenía mi propio departamento en la colonia Roma, una vida independiente, una carrera en ascenso, amigos, citas. Pero papá estaba destrozado, catatónico. Dejó de comer, dejó de bañarse, se pasaba los días mirando las fotos de mamá. La casa se le caía encima, el polvo se acumulaba. Así que tomé una decisión que creí que era temporal, un sacrificio necesario por el duelo, alquilé mi departamento amueblado y me mudé de regreso a la casa de mi infancia con 2 maletas. Pensé que sería por unos 6 meses, un año máximo, hasta que papá se recuperara, aprendiera a cocinar algo básico y retomara su rutina. Pero el duelo de papá se convirtió en comodidad. Se acostumbró a que yo llenara el vacío de servicios que mamá había dejado. Y luego, 6 meses después de mi llegada, la situación empeoró. Marisol apareció en la puerta un domingo por la mañana, con los ojos hinchados de llorar, jalando 3 maletas enormes y con un niño de 4 años, Lucas, agarrado de su pierna. El novio músico la había dejado por una corista. No habían pagado la renta en 3 meses y los habían desalojado. No tenía trabajo, no tenía ahorros, no tenía a dónde ir. Es familia, Lidia, dijo papá, reviviendo de su estupor depresivo solo para defender a su hija favorita. No podemos dejarla en la calle. Es mi niñita. Es mi nieto. Y así, la casa se llenó. Y mi cuenta bancaria empezó a vaciarse. Al principio, intenté establecer reglas. El acuerdo era simple y lógico, yo pagaría los servicios básicos, luz, agua, gas, y la comida del supermercado. Papá se encargaría de los impuestos anuales de la casa y reparaciones menores con su pensión. Y Marisol, bueno, Marisol se suponía que buscaría trabajo activamente y contribuiría en cuanto pudiera. Pero la realidad fue muy distinta. La pensión de papá mágicamente se redujo o se gastaba en medicinas naturistas misteriosas y en completar su colección de revistas antiguas. Y Marisol siempre tenía una excusa perfecta, diseñada para generar culpa. Me duele la espalda, Lucas se enfermó de gripe y no puedo ir a la entrevista, el mercado laboral está terrible, piden demasiados requisitos, necesito tiempo para sanar mi corazón roto y encontrarme a mí misma. Me convertí en la proveedora silenciosa y absoluta. Yo pagaba la electricidad para que el aire acondicionado funcionara a 18 grados todo el día porque a Marisol le daba calor. Yo pagaba el internet de fibra óptica, el paquete más caro, para que Lucas viera videos de streams gritones en YouTube y Marisol subiera historias a Instagram todo el día. Yo compraba la comida que desaparecía mágicamente de la despensa. Esa promesa susurrada en el hospital se había convertido en una cadena de hierro oxidado alrededor de mi cuello.
Y cada día, con cada factura pagada y cada gracias no dicho, pesaba 1 tonelada más. El primer gran aviso de que esto no era sostenible, de que la situación estaba a punto de colapsar, ocurrió un martes por la tarde en el supermercado Soriana. Ese día, mi paciencia, que creía infinita, sufrió una grieta estructural que ya no se pudo reparar con buena voluntad. Marisol me había pedido acompañarme a hacer la compra semanal. Necesito salir, Lidia. Me siento encerrada. Además, necesito leche especial para el niño, esa que tiene extra calcio, me dijo con esa voz suave y manipuladora que usaba cuando quería algo. Accedí, pensando ingenuamente que quizás, solo quizás, quería pasar tiempo de calidad conmigo, como hermanas. Pensé que podríamos platicar, reírnos, conectar como antes. Qué estúpida fui. Llegamos al supermercado y tomé un carrito. Caminamos por los pasillos bajo la luz fluorescente. Yo iba con mi lista en la mano, metiendo lo necesario y calculando precios: 2 kilos de arroz, frijoles negros, pechuga de pollo, verduras de temporada, detergente biodegradable en oferta. Cosas prácticas, nutritivas y dentro del presupuesto. Marisol, en cambio, caminaba unos pasos adelante, como si fuera una reina en un buffet gratuito. Iba agarrando cosas de los estantes y lanzándolas al carrito sin mirar siquiera la etiqueta del precio. Oye, Lidia, a Lucas le encantan estos cereales de chocolate, dijo, lanzando 3 cajas gigantes de una marca importada, de esos que cuestan casi 120 pesos cada uno. Marisol, espera, dije, revisando las cajas. Esos tienen demasiada azúcar, son puros sellos negros. Y son carísimos. Hay marcas nacionales mucho mejores y a mitad de precio. Ay, no seas tacaña con tu sobrino. Es solo un niño, le gustan los dibujitos de la caja. ¿Le vas a negar un gusto a un niño que no tiene papá? Respondió, tocando la fibra sensible, y siguió caminando sin esperar mi respuesta. Suspiré y dejé las cajas. Luego vino el pasillo de vinos y licores. Marisol se detuvo y sus ojos brillaron. Agarró 2 botellas de vino tinto reserva, de una bodega española bastante buena. Luego fue a los quesos y tomó una cuña de queso manchego con denominación de origen y un paquete de jamón serrano de bellota. Espera, Marisol, la detuve, poniendo una mano sobre el carrito en el pasillo de lácteos. ¿Vas a pagar por esas cosas extras? Mi presupuesto para la semana es limitado. Tengo que pagar el seguro del coche este mes. Ella me miró ofendida, poniendo una mano en su cadera y ladeando la cabeza. Estoy esperando un depósito de una venta que hice en línea, vendí unos zapatos viejos. Apenas me caiga el dinero en la cuenta te lo transfiero, te hago un SPI. No me hagas pasar vergüenza aquí discutiendo por comida, Lidia. Pareces una usurera. Llegamos a la caja. La cajera, una chica joven con cara de cansancio, empezó a pasar los productos por el escáner. El bip, bip, bip de la máquina sonaba en mi cabeza como una cuenta regresiva para la detonación de mi cuenta bancaria. Veía como el total en la pantallita subía y subía: 1,000, 2,500, 3,800. Cuando llegó el momento de pagar, el total era astronómico para una compra semanal. Casi 4,500 pesos. 4,500. Miré a Marisol, esperando que sacara su tarjeta o su efectivo para cubrir su parte de lujos. Ella estaba muy ocupada mirando sus uñas recién pintadas, ignorando deliberadamente el momento, tarareando una canción de moda. ¿Marisol? Dije, con voz tensa. ¿Mande? Volteó a verme con ojos inocentes. Son 4,500. ¿Vas a poner tu parte? Ay, cierto, hizo un teatro exagerado buscando en su bolso de marca, falso. Híjole. No puede ser. Olvidé mi cartera en el otro bolso, en el café. Lidia, págalo tú, ¿no? Eres la rica de la familia, la gerente. Te lo pago llegando a casa, te lo juro por mi vida, por la vida de Lucas. La fila detrás de nosotras era larga. Una señora mayor con un bastón chasqueó la lengua con impaciencia. Un hombre con traje miró su reloj.
La cajera me miró con cara de decídete ya o cancelo la compra. Sentí el calor de la humillación subirme a las mejillas. La vergüenza y la presión social me ganaron. No quería ser la persona que detiene la fila para discutir y devolver productos. Saqué mi tarjeta de débito y pagué. 4.500 pesos. Dinero que yo había guardado religiosamente para el mantenimiento y cambio de llantas de mi coche. En el auto, de regreso a casa, el silencio era pesado por mi parte. Marisol, sin embargo, iba feliz, abriendo una bolsa de papas fritas caras que yo acababa de pagar, dejando caer las migajas en el asiento de mi coche limpio. Gracias, hermanita. Me salvaste, dijo con la boca llena. Eres un amor. Marisol, necesito ese dinero. En serio. No es un regalo. Sí, sí, ya te dije. No seas intensa. Llegando te pago. Nunca me pagó. Ni un centavo. Cuando le cobré 2 días después, se echó a llorar dramáticamente en la sala, diciendo que yo la presionaba mucho, que era una materialista sin corazón y que solo me importaba el dinero. Papá, por supuesto, salió de su cuarto al escuchar el llanto y se puso de su lado. Lidia, por Dios, es tu hermana, está pasando por un mal momento, no le cobres, ten un poco de caridad cristiana. Ese día entendí con una claridad cristalina que no éramos una familia apoyándose mutuamente en tiempos difíciles. Era un robo hormiga constante, un saqueo sistemático avalado por la autoridad moral y chantajista de mi padre. Pero aún así, me quedé. Me quedé por la maldita promesa a mamá. Me quedé hasta que tocaron lo único que mi padre amaba más que a su propia comodidad, y el destino me dio la salida que necesitaba. Si había algo sagrado en esa casa, algo verdaderamente intocable y reverenciado como una reliquia religiosa, era la colección de discos de vinilo de papá. Rogelio no era un hombre de muchas pasiones o hobbies complejos, pero su música era su religión, su refugio y su identidad. Tenía una colección impresionante que había comenzado a construir meticulosamente a finales de los años 60 y durante toda la década de los 70. Había cientos de discos. Había ediciones originales de The Beatles, importadas de Inglaterra, que le costaron sueldos enteros de su juventud. Había primeras ediciones de Pink Floyd, álbumes de rock clásico americano como Creedence Clearwater Revival y, sus joyas más preciadas, la corona de su colección. Una serie completa y en condiciones impecables de la música de oro del cine mexicano, discos de Pedro Infante, Jorge Negrete y Javier Solís. Estaban guardados y organizados alfabéticamente en una estantería de madera de caoba hecha a medida que ocupaba toda una pared de la sala de estar. Nadie, absolutamente nadie, tenía permiso de tocarlo sin su supervisión directa. De niñas, Marisol y yo sabíamos una regla de oro, grabada a fuego en nuestras mentes: podíamos jugar con cualquier cosa, podíamos saltar en los sofás, pero si nos acercábamos a menos de 1 metro de la zona de la música, habría consecuencias graves. Para papá, esos discos no eran solo objetos de plástico negro o vinilo. Eran máquinas del tiempo. Eran su juventud perdida. Eran las tardes de domingo bailando danzón con mamá en la sala antes de que nosotros naciéramos y la vida se complicara. Eran la prueba de que él alguna vez fue joven, cool y apasionado. A menudo, últimamente, cuando la casa estaba tranquila, algo raro con los gritos de Lucas y las llamadas de Marisol, lo veía acercarse a la estantería. Sacaba un disco con la delicadeza de un cirujano manejando un corazón vivo o un desactivador de bombas. Lo limpiaba con un paño de terciopelo especial antiestática, verificaba la aguja del tocadiscos y lo colocaba. El suave crujido de la aguja tocando el surco era el único sonido que lo hacía sonreír genuinamente. Cerraba los ojos, se servía un tequila, y por 40 minutos, dejaba de ser el viejo gruñón, viudo y dependiente para convertirse en el hombre que alguna vez fue. Yo respetaba profundamente eso. De hecho, era la única conexión real y emocional que me quedaba con él. A veces, en las noches, me sentaba en el sillón a escuchar música con él en silencio, y por unos minutos, sentía que éramos padre e hija otra vez, unidos por la melodía de Yesterday o 100 años. Ese jueves fatídico, salí del trabajo un poco más temprano de lo habitual. Eran las 5 de la tarde.
Era día de pago, había recibido un bono por desempeño y, a pesar de todo el estrés, estaba de buen humor. Pensé en llegar a casa, quizás ordenar comida china o tacos para todos, invitar la cena y tratar de tener una noche en paz, una tregua en esta guerra fría doméstica. Al entrar a la casa, lo primero que me sorprendió fue el silencio. No era un silencio pacífico, era un silencio denso, pesado. No había televisión a todo volumen con las noticias. No había gritos de Marisol peleando con alguna amiga por teléfono. Pero había algo en el aire, una tensión eléctrica, un olor químico que me erizó la piel de los brazos. Dejé las llaves en la mesa de la entrada y caminé hacia la sala, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Hola. ¿Hay alguien? Llamé, mi voz resonando en el pasillo vacío. Nadie respondió. Di unos pasos más, crucé el arco que separaba el comedor de la sala y entonces lo vi. Me detuve en seco. Sentí como si todo el aire de mis pulmones hubiera sido succionado por una aspiradora gigante en un segundo. Mis rodillas flaquearon. El suelo de la sala, usualmente impecable en esa zona, estaba cubierto de negro. Decenas de discos de vinilo, quizás 50 o 60, estaban sacados de sus fundas protectoras de cartón y plástico. Estaban esparcidos por la alfombra beige como cadáveres en un campo de batalla después de una masacre. Y en medio de la destrucción, sentado como un pequeño emperador de la ruina, estaba Lucas. Lucas, mi sobrino de 7 años, estaba sentado con las piernas cruzadas en posición de flor de loto, rodeado por el legado más preciado de su abuelo. En su mano derecha, sostenía con firmeza un marcador permanente de la marca Sarpie, de color naranja neón brillante. De esos marcadores industriales gruesos, cuya tinta es indeleble y huele fuerte a alcohol y solventes químicos. A su alrededor, destapados y tirados, había otros marcadores, verde lima, rosa mexicano, azul eléctrico, amarillo. Me acerqué, temblando, incapaz de procesar la magnitud del desastre. Lucas, susurré, con la voz estrangulada, apenas un hilo de sonido. El niño levantó la vista. Tenía manchones de tinta en las manos, en la ropa y una gran raya verde en la mejilla. Me sonrió. No era una sonrisa de culpa. Era una sonrisa inocente, amplia y orgullosa, la sonrisa de un artista que acaba de terminar su obra maestra. Mira, tía Lidia, dijo con entusiasmo, señalando el disco que tenía prensado entre sus piernas. Bajé la vista. Era una edición original británica de Abbey Road de The Beatles. La icónica portada en la funda estaba tirada a un lado. El disco negro, el vinilo en sí, estaba irreconocible. Los surcos estaban cubiertos de tinta. Había dibujado sobre la etiqueta central. Los hice bonitos, explicó Lucas, volviendo a garabatear. Eran muy negros y tristes. No tenían colores. Ahora son divertidos. Mira, este tiene espirales. Sentí náuseas físicas. La bilis me subió a la garganta. Miré alrededor con horror creciente. Vi el Dark Side of the Moon de Pink Floyd con una carita feliz gigante y deforme dibujada en color plata sobre el prisma. Vi los discos de colección de Pedro Infante, joyas que valían miles de pesos, cubiertos de líneas caóticas y círculos azules. Vi a Led Zeppelin 4 convertido en una pizarra de preescolar. No, no, no. El grito salió de mi garganta sin pedir permiso, un rugido de dolor y desesperación. Corrí hacia él, me arrodillé en el suelo y le arranqué el marcador de la mano. No fui violenta, no lo golpeé, pero fui rápida y brusca por la pura adrenalina de intentar salvar lo que quedaba. Suelta eso. ¿Qué hiciste, Lucas? Dios mío. ¿Qué hiciste? Lucas, al verse despojado de su herramienta y ante mi grito atronador, hizo lo único que sabía hacer bien cuando se enfrentaba a un límite, abrió la boca y soltó un alarido ensordecedor. Empezó a llorar, pero no con lágrimas de arrepentimiento genuino, sino con el llanto agudo, estridente y manipulador de un niño mimado al que le han quitado un juguete. Se tiró al suelo y empezó a patalear, golpeando más discos con sus zapatos. Mami. Mami. La tía Lidia me gritó. Me quitó mi plumón. Me duele.
En ese preciso instante, la puerta corrediza de cristal que daba al patio trasero se abrió de golpe. Marisol entró como un torbellino de furia, con un cigarrillo encendido en una mano y el teléfono celular en la otra. Me vio arrodillada junto a Lucas, con el marcador confiscado en mi mano y al niño retorciéndose en el suelo. No miró los discos. No miró el vandalismo. No olió los vapores del marcador. Solo me miró a mí con ojos llenos de odio. ¿Qué te pasa?, chilló, tirando el cigarrillo al suelo de la sala y aplastándolo con su pantufla. ¿Por qué le gritas a mi hijo? Lo estás asustando. Escúchalo como llora. Y Marisol, abre los malditos ojos. Le grité, perdiendo toda compostura, señalando el suelo con el disco arruinado de los Beatles. Y mira esto. Y mira lo que hizo tu hijo. Destrozó la colección de papá. Pintó sobre los vinilos con marcador permanente. Marisol bajó la vista por un nanosegundo, escaneando el desastre superficialmente. Se encogió de hombros. Sí, la muy cínica se encogió de hombros como si le hubiera dicho que se derramó un vaso de agua. Ay, Lidia, por favor, bájale a tu intensidad. Son discos viejos y polvorientos. Nadie escucha eso ya, todo está en Spotify. El niño estaba expresando su creatividad. Estaba aburrido porque el internet estaba lento otra vez, por cierto. ¿Creatividad? Sentí que me iba a dar un infarto cerebral ahí mismo. Estos discos valen miles de pesos. Son la vida de papá. Son irreemplazables. ¿Dónde estabas tú? Se supone que lo estabas cuidando. Lo dejaste solo con marcadores permanentes. Estaba haciendo una llamada importante en el patio, mintió descaradamente. El olor a tabaco en su ropa la delataba. No seas dramática. Se limpian con alcohol y ya quedan. No es para tanto. Es marcador permanente, Marisol. La tinta se come el vinilo. El alcohol los va a dañar más. Están arruinados para siempre. Lucas seguía gritando, alimentándose de la energía caótica de su madre, subiendo el volumen de su llanto para hacerse la víctima perfecta. Marisol se agachó y abrazó al niño de manera protectora, mirándome con puro veneno. Eres una histérica amargada. Odias a mi hijo. Siempre lo has odiado porque tú no tienes hijos, porque nadie te aguanta y estás sola. Estás celosa de mi familia. En ese momento, el sonido de la puerta principal abriéndose cortó nuestra discusión. Pasos pesados y lentos en el pasillo. El sonido de un juego de llaves cayendo en el plato de la entrada. Papá había llegado. Rogelio entró a la sala llevando su sombrero de ala ancha en la mano y el periódico bajo el brazo. Se veía cansado, arrastrando los pies después de su paseo diario al parque. ¿Qué es todo este escándalo?, preguntó con su voz grave, que retumbó en las paredes. Se oyen los gritos hasta la esquina. ¿Qué está pasando aquí? Su mirada, inicialmente confundida, cayó al suelo. El color desapareció de su rostro instantáneamente. Se puso pálido como un papel encerado. El periódico cayó de su brazo. Caminó lentamente, casi como un zombi, hacia el centro de la sala, pisando con cuidado extremo entre los discos esparcidos, como si caminara sobre un campo minado. Se agachó con dificultad, crujiéndole las rodillas, y recogió el álbum de Pedro Infante, su favorito, el que ponía en cada aniversario de bodas. Sus dedos gruesos temblaban incontrolablemente mientras trazaba las líneas azules y naranjas que cubrían el rostro del cantante y los surcos de la música. Mis discos, susurró. No fue un grito de ira. Fue un gemido de dolor puro. Era el sonido de un corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Yo sentí una punzada de dolor físico por él. A pesar de todo, amaba a mi padre y sabía lo que esto significaba. Me acerqué un paso. Esperé a que la furia estallara. Esperé a que se volviera hacia Marisol, la responsable, y le exigiera una explicación. Esperé a que regañara a Lucas, a que le enseñara una lección sobre respeto a la propiedad ajena por primera vez en su vida. Papá, dije suavemente, tratando de ser empática, llegué hace 5 minutos y encontré a Lucas pintándolos.
Marisol estaba afuera fumando y... Mentira. Interrumpió Marisol con un grito agudo, abrazando más fuerte a Lucas, que ahora sollozaba fingidamente contra su pecho. Papá, no la escuches. Fue un accidente. El bebé no sabía que eran importantes. Estaba jugando. Pero Lidia. Lidia entró como loca, papá. Parecía poseída. Le gritó horrible al niño. Le arrebató las cosas con violencia, casi le pega en la mano, casi le tuerce los dedos. Y mira cómo está temblando Lucas. Lo traumatizó por unos pedazos de plástico viejo. Rogelio levantó la vista del disco arruinado. Sus ojos estaban vidriosos, llenos de lágrimas contenidas y dolor. Pero entonces, miró a Lucas llorando y a Marisol con cara de madre sufrida. Y algo en su cerebro roto y codependiente hizo cortocircuito. No podía manejar el dolor de la pérdida. No podía enfrentar el hecho de que su hija favorita y su nieto habían destruido su tesoro. La disonancia cognitiva era demasiado fuerte. Así que buscó el camino de menor resistencia. Buscó a alguien a quien culpar que no fuera su bebé Marisol. Buscó al chivo expiatorio de siempre. Se puso de pie, y vi cómo su rostro pasaba de la tristeza a la ira roja y caliente. Pero no miró a Marisol. Me miró a mí. Clavó sus ojos en los míos con una hostilidad que nunca había visto. ¿Hiciste llorar al niño?, preguntó Rogelio, con voz baja y peligrosa. ¿Qué? Parpadeé, incrédula. No podía creer lo que oía. Papá, ¿estás viendo lo que hizo? Destruyó tu colección. Yo solo intenté detenerlo para salvar lo que quedaba. Es un niño de 7 años, Lidia. Gritó papá de repente, y su voz explotó. No sabe lo que hace. Es inocente. Tú eres la adulta. Tú deberías tener criterio. Llegas aquí con tus aires de superioridad, siempre juzgando, siempre criticando cómo vivimos. Papá, Marisol lo dejó solo con marcadores permanentes en la sala. No metas a tu hermana en esto. Bramó él, dando un paso hacia mí y señalándome con el dedo índice, ese dedo calloso y acusador que temblaba de furia. Ella es una madre soltera que hace lo que puede. Está sufriendo. Tú no sabes lo que es eso porque eres un egoísta. Tú solo te preocupas por el dinero y las cosas materiales. Te importan más estos discos viejos que los sentimientos de tu propia sangre. Hiciste llorar a tu sobrino. Marisol sonrió detrás de la espalda de papá. La vi. Una sonrisa pequeña, fugaz, triunfante y absolutamente malvada. Sabía que había ganado. Otra vez. Había convertido su negligencia en mi crimen. Papá, esto es absurdo. Yo pago todo en esta casa. Yo mantengo este lugar, pago la luz con la que ves la tele, pago la comida que se comen. Merezco respeto y... Cállate. Me cortó, escupiendo un poco de saliva al gritar. No me eches en cara tu maldito dinero. ¿Crees que porque compras el supermercado puedes tratar a mi nieto como basura? ¿Crees que el dinero te hace la jefa aquí? Yo soy el hombre de esta casa. Yo mando aquí, no tú ni tu cartera. Me quedé helada. 3 años de sacrificios. 3 años de pagar facturas en silencio. 3 años de limpiar sus desastres, de ser la enfermera, la cocinera, la proveedora. Y en un segundo, yo era la villana. Todo lo que había hecho no valía nada. Rogelio respiró hondo, inflando el pecho, tratando de recuperar una autoridad patriarcal que había perdido hace mucho tiempo al volverse dependiente. Estoy harto de tu actitud, Lidia. Harto de tu cara larga, harto de que mires a todos por encima del hombro como si fueras mejor que nosotros. ¿Qué quieres que haga, papá?, pregunté, con la voz fría y muerta. Ya no sentía tristeza. La tristeza se había evaporado. Empezaba a sentir algo nuevo, algo duro y afilado en mi pecho. Indiferencia. Te voy a dar una opción, dijo él, señalando la puerta de entrada con un gesto teatral. Te disculpas, dijo Rogelio, enunciando cada sílaba.
Te disculpas con tu hermana ahora mismo por acusarla de mala madre y por gritarle. Y te arrodillas si es necesario y te disculpas con tu sobrino por haberle gritado, por haberle arrebatado sus cosas y por haberlo asustado. Lo haces ahora mismo. Miré a Lucas. Ya no lloraba. El llanto había cesado mágicamente en cuanto vio que su abuelo estaba de su lado. Me miraba con curiosidad morbosa, chupando la tapa de plástico del marcador naranja, con los ojos secos. Miré a Marisol, que tenía los brazos cruzados sobre el pecho y esa expresión de suficiencia arrogante de quien sabe que es intocable, la princesa que nunca se equivoca. Y miré a mi padre, el hombre por el que había puesto mi vida personal en pausa durante 3 años. ¿Y si no lo hago? Pregunté, sosteniendo su mirada. Rogelio apretó la mandíbula, sus ojos echaban chispas. Si no lo haces, entonces puedes hacer tus maletas y largarte de mi casa. No quiero gente sin corazón bajo mi techo. O te humillas y pides perdón por tu arrogancia y tu maldad, o te vas. Tú decides. Aquí se respeta a la familia. El tiempo pareció detenerse en la sala. Podía escuchar el zumbido eléctrico del refrigerador desde la cocina. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos, pum, pum, pum. Él estaba apostando. Estaba jugando una carta muy alta. Estaba apostando a que yo tenía miedo de perderlos. Estaba apostando a que la promesa que le hice a mamá en su lecho de muerte me mantendría atada y sumisa. Estaba apostando a que yo agacharía la cabeza, me tragaría mi orgullo, pediría perdón falsamente y seguiría pagando la luz, el agua, la comida y el internet mañana por la mañana como la buena hija obediente que siempre fui. Pensaba que yo lo necesitaba a él emocionalmente más de lo que él me necesitaba a mí financieramente. Pero al bajar la vista y mirar esos garabatos neón sobre los discos de The Beatles, al ver la destrucción impune y la sonrisa burlona de mi hermana, me di cuenta de algo fundamental. Esa casa ya no era un hogar. Era una prisión. Era un parásito gigante que me estaba chupando la vida. Y él, mi propio padre, acababa de abrir la puerta de la celda y me estaba invitando a salir. La cadena se rompió. Hizo un clic audible en mi alma. La promesa a mamá se disolvió en el aire. Ella me pidió que lo cuidara, sí, pero no me pidió que me dejara destruir y humillar por él. No me pidió que fuera un tapete para que mi hermana se limpiara los pies. Respiré hondo. Sentí una calma extraña, casi gélida, invadir mi cuerpo, reemplazando el temblor de mis manos. De acuerdo, dije. Mi voz sonó firme, sin titubeos. Rogelio parpadeó, confundido. Retrocedió un paso imperceptiblemente. No esperaba eso. Esperaba lágrimas, súplicas, negociación. ¿Qué? Preguntó, bajando un poco el tono. Dije, de acuerdo. Me voy. Elijo irme. No grité. No lloré. No hice un escándalo. Me di la media vuelta con precisión militar y caminé hacia las escaleras. Si cruzas esa puerta, no vuelvas llorando. Gritó él a mi espalda, intentando recuperar el control de la situación, pero su voz sonó un poco más aguda, con un tinte de pánico. A ver cómo te las arreglas sola en la calle. Nadie te va a aguantar con ese carácter. Marisol soltó una risita nerviosa, tratando de mantener la fachada. Déjala, papá. Es puro drama. Mañana se le pasa el berrinche y vuelve pidiendo perdón con la cola entre las patas. Ya sabes cómo es Lidia. No dura ni 2 días fuera. Subí los escalones uno por uno. 1, 2, 3. Con cada paso me sentía más ligera, como si me estuviera quitando un abrigo de plomo que había llevado puesto durante años. Llegué a mi habitación, entré, cerré la puerta suavemente y puse el seguro. Miré a mi alrededor. La cama donde dormía, el escritorio donde trabajaba a veces hasta la madrugada para pagar los caprichos de ellos. Todo eso se acabó. Saqué mi maleta del fondo del armario. La grande, la gris. La que no usaba desde hacía 3 años porque nunca tenía dinero sobrante para irme de vacaciones. Empecé a empacar metódicamente.
Ropa de trabajo, jeans, mis zapatos favoritos, mi laptop, el cargador, mis documentos importantes, pasaporte, acta de nacimiento, títulos de propiedad de mi coche, que guardaba en una caja fuerte portátil. Tomé el joyero con el collar que mamá me había dejado. Dejé los muebles. Dejé la televisión de pantalla plana que compré para mi cuarto hace un mes. Dejé las cortinas nuevas de lino. Dejé la alfombra. Eran cosas. Las cosas se reponen con dinero. La dignidad no se compra. 20 minutos después, estaba lista. Cerré la maleta. Pero antes de salir, tenía una última cosa que hacer. Una cosa vital. Me senté en el borde de la cama deshecha, abrí mi laptop y me conecté al wifi de la casa por última vez. La señal era fuerte. Familia-Rogelio-5G. Antes de que veamos cómo Lidia ejecuta su venganza maestra y deja a su familia en la oscuridad, tómate un segundo para darle me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú te habrías disculpado para mantener la paz o habrías hecho lo mismo que Lidia? Escribe desde qué ciudad nos ves. Te leo. Bajé las escaleras con mi maleta rodando pesadamente escalón por escalón. Tump, tump, tump. Llevaba mi bolso colgado al hombro y las llaves de mi coche en la mano. Eran las 10:15 de la noche. La casa estaba extrañamente tranquila, aunque podía escuchar el murmullo del televisor encendido en la habitación de papá en la planta baja, junto a la cocina. Seguramente estaban ahí todos, celebrando su victoria, comiendo lo que quedaba en el refrigerador, pensando que yo estaba arriba llorando, recapacitando y planeando mi discurso de disculpa para el desayuno. Pasé por la sala. El desastre de los discos seguía ahí. No habían recogido nada. Por supuesto que no. Los discos seguían tirados, los marcadores destapados secándose sobre la alfombra. Estaban esperando a que yo lo limpiara mañana, después de humillarme. Era la dinámica de siempre, ellos rompen, Lidia arregla. Miré la cocina por última vez desde el arco de la entrada. El fregadero seguía lleno de platos sucios. La mancha de yogurt seguía en la mesa, atrayendo hormigas. Adiós, susurré, no a ellos, sino a la niña ingenua que fui en esta casa, la que creyó que el amor se podía comprar con sacrificio. Esa niña se quedaba aquí. La mujer que salía era otra. Abrí la puerta principal con cuidado para no hacer ruido. El aire fresco de la noche me golpeó la cara y sentí como si respirara oxígeno puro por primera vez en 3 años. Caminé hacia mi coche, un sedán Honda modesto pero confiable que había logrado conservar a duras penas. Abrí la cajuela, metí la maleta, y la cerré con un golpe seco. Me subí al asiento del conductor. Mis manos temblaban un poco al meter la llave en el contacto, pero no de miedo, sino de una extraña euforia. Arranqué el motor. No miré atrás por el espejo retrovisor. No quería ver esa casa ni una vez más. No quería ver la ventana de papá iluminada. Conduje 10 minutos por las calles vacías hasta un hotel ejecutivo de cadena, de esos para viajeros de negocios, cerca de la zona industrial. No era un palacio, pero era limpio, seguro y, lo más importante, neutral. Me registré en la recepción. El recepcionista, un chico joven con acné, me miró un poco extrañado por llegar a esa hora de un jueves con una maleta grande y los ojos rojos, pero fue profesional y no preguntó nada. Una habitación sencilla, por favor. Por una semana, para empezar. Pagué con mi tarjeta de crédito. Mi tarjeta. Mi dinero. Subí a la habitación 305. Entré. El olor a limpiador de pino genérico me pareció el perfume más exquisito del mundo. Tiré la maleta en el suelo y me dejé caer en la cama. Las sábanas estaban frescas, estiradas, perfectas. No olían a humedad, no olían a comida vieja, no olían a cigarro de Marisol. Podía haberme dormido en ese instante, el agotamiento físico era brutal. Pero mi mente estaba trabajando a 1000 revoluciones por minuto. La adrenalina de la libertad corría por mis venas como electricidad. Me levanté, me senté en el pequeño escritorio de madera aglomerada de la habitación, saqué mi laptop de nuevo y la conecté a la red del hotel.
Papá quería que me fuera, dije en voz alta a la habitación vacía, probando cómo sonaba mi voz sin miedo. Me dio una opción, disculparme o irme. Elegí irme. Y me llevo todo lo que es mío. Abrí un archivo de Excel titulado Gastos Casa Papá. Era una hoja de cálculo detallada, con pestañas por año y mes, que había mantenido meticulosamente durante 3 años para intentar organizar las finanzas del caos familiar. Ahí estaba todo: números de cuenta, usuarios, contraseñas, fechas de corte, teléfonos de atención a clientes. Era hora de operar. Era hora de usar la guillotina digital. No era venganza, me dije a mí misma. Era justicia administrativa. Empecé por lo más básico, lo que duele más rápido y genera más caos inmediato. Primero, el Internet y la televisión por cable. Entré a la página web de Easy. La cuenta estaba a mi nombre, por supuesto, porque papá decía que esos trámites son muy complicados. Inicié sesión con mis credenciales. Fui a la sección de mi cuenta. Ahí estaba el botón rojo virtual, cancelar servicio. El sistema intentó disuadirme con ventanas emergentes. ¿Estás seguro que quieres irte? Te ofrecemos un descuento de 50 pesos si te quedas. ¿Problemas con tu señal? Hice clic en no, gracias. Cancelar definitivamente. Motivo de la cancelación, seleccioné mudanza. Fecha de corte, inmediata. Clic, confirmar. Sentí una descarga de placer físico en la boca del estómago. Imaginé el módem en la sala de estar de la casa. Las luces verdes parpadeando, y de repente, apagándose. O poniéndose en rojo fijo. Marisol refrescando su feed de Instagram una y otra vez. Lucas viendo cómo su video de YouTube se detenía con el círculo de carga girando eternamente. Segundo, servicios de streaming. Netflix, Disney, Amazon Prime, Spotify Plan Familiar, HBO Max. Fui uno por uno. Metódicamente. Entré a Netflix. Cerrar sesión en todos los dispositivos. Esto era clave. Lo sacaría de sus Smart TVs y tabletas. Luego, cambiar contraseña. Puse una contraseña compleja alfanumérica que jamás adivinarían. Finalmente, cancelar membresía. Hice lo mismo con Disney y adiós a las películas de Lucas. Hice lo mismo con Spotify. Adiós a la música de Marisol mientras se baña durante 1 hora. Disfruten los comerciales y el silencio, murmuré, tomando un sorbo de agua de la botella del minibar. Tercero, la electricidad, CFE. Este era el golpe pesado. La artillería nuclear. La cuenta de luz también estaba a mi nombre. Hace años, papá tuvo un problema por no pagar y lo mandaron a buró de crédito, así que cuando me mudé, tuve que poner el contrato a mi nombre para que nos reconectaran. Entré a la aplicación de CFE Contigo. Fui a solicitudes. Seleccioné baja de servicio. El sistema indicaba que el corte físico se realizaría en un plazo de 24 a 48 horas hábiles. Perfecto. Les daba un día de gracia para darse cuenta de su error, un día de calor sofocante sin aire acondicionado, y luego, oscuridad total. La comida en el refrigerador se pudriría. El microondas no funcionaría. En plena ola de calor de mayo en la ciudad. Cuarto, el agua. Mismo procedimiento en el portal de aguas del municipio. Baja por cambio de domicilio del titular. Quinto, seguro de automóvil. Rogelio tenía una camioneta Ford vieja que adoraba, y Marisol usaba el coche compacto que era de mamá. Yo pagaba el seguro de cobertura amplia de ambos en un paquete familiar junto con el mío. Entré al portal de la aseguradora GNP. Modificar póliza. Eliminar vehículos. Seleccioné la Ford y el Nissan. Confirmar eliminación. Dejé solo mi auto asegurado. El sistema me notificó que recibiría un reembolso de la prima no devengada de unos 3,000 pesos. Genial, dinero para el hotel, pensé. Si chocaban mañana, si les robaban el coche, sería problema de ellos. Y sin seguro, una grúa o un choque podría costarles la casa. Sexto, celulares.
Teníamos un plan familiar amigo kit pospago en Telcel. 3 líneas. Yo era la titular de la cuenta principal. Entré al portal Mi Telcel. Seleccioné las líneas de Rogelio y Marisol. Busqué la opción de reporte por robo o extravío. Era la forma más rápida y efectiva de cortarles la señal inmediatamente sin tener que ir a una sucursal física a esas horas. Seleccioné suspender línea. Clic, confirmar. Clic, confirmar. Ahora no tenían datos para enviarme mensajes de odio por WhatsApp. No podían llamar para pedir pizza. Solo podrían usar Wi-Fi. Espera, tampoco tenían Wi-Fi. Estaban incomunicados digitalmente. Cerré la laptop con un golpe suave pero inmensamente satisfactorio. Me sentí ligera. Me sentí poderosa. Me di cuenta de que durante años había tenido el control total, el botón nuclear, pero había tenido demasiado miedo, demasiada culpa y demasiada lealtad malentendida para usarlo. Me metí a la ducha del hotel. El agua caliente lavó la suciedad del día y los restos de culpa pegajosa. Porque sí, una pequeña parte de mí, la parte entrenada por mi madre, sentía culpa. Son tu familia, susurraba esa voz vieja en mi cabeza. Pero otra voz, más fuerte, más nueva, la voz de la supervivencia, respondía, ellos no actuaron como familia cuando te echaron a la calle por defender lo correcto. Estos son consecuencias. Me acosté en la cama king size. Apagué la luz. Y por primera vez en 3 años, no tuve que preocuparme si había cerrado bien la puerta, si Marisol había dejado la estufa prendida o si papá se había tomado sus medicinas. Dormí. Dormí mejor que en los últimos 10 años. Me desperté a las 8 de la mañana con el sonido de mi teléfono vibrando violentamente sobre la mesita de noche de madera. El sol entraba brillante por las cortinas del hotel, un día hermoso afuera. Me estiré, sintiendo mis músculos relajados, sin el dolor de espalda habitual. Miré la pantalla del celular. Mis ojos se abrieron como platos. 25 llamadas perdidas. 42 mensajes de texto SMS. 15 notificaciones de WhatsApp, de la madrugada. La mayoría de las llamadas recientes eran de números desconocidos, probablemente pidieron teléfonos prestados a vecinos o usaron un teléfono público, si es que todavía existen, o notificaciones de buzón de voz. Como había suspendido sus líneas en la madrugada, sus celulares eran ladrillos inútiles. Me senté en la cama, me puse las gafas y empecé a leer la cronología del desastre. Primero, los mensajes de WhatsApp que habían llegado durante la madrugada y temprano en la mañana antes de que el corte de línea fuera efectivo. Marisol, 1:15 de la mañana. Oye, ¿por qué se fue el internet? Estaba viendo una serie. Reinicia el módem, porfa, que no quiero bajar. Marisol, 7:15 de la mañana. Lidia, ¿cambiaste la clave del Netflix? Me pide iniciar sesión y mi contraseña no agarra. Lucas se despertó temprano y quiere ver sus caricaturas. Está llorando y no se calla. Pónmela bien, porfa, deja de jugar. Marisol, 7:45 de la mañana. Y Lidia contesta. El internet no jala nada. Mis datos tampoco agarran bien. ¿Qué hiciste? Papá está furioso porque no puede ver las noticias en su tablet. Arréglalo ya. Deja de hacerte la digna. Luego, los SMS que empezaron a llegar desde un número que reconocí como el de la vecina chismosa, la señora García. Número desconocido, 8:10 de la mañana. Soy Marisol. Estoy usando el cel de la vecina. Eres una maldita inmadura. ¿Nos cortaste los celulares? ¿En serio? Dice, sin servicio. Lucas necesita ver sus caricaturas para desayunar. Es un niño. ¿Cómo puedes ser tan cruel con tu propia sangre? Número desconocido, 8:15 de la mañana. Papá se siente mal. Dice que le va a dar algo del coraje. Si le pasa algo será tu culpa. Vuelve ahora mismo y arregla esto. Había un mensaje de voz de papá, dejado desde un número público a las 8:30 de la mañana. Lo puse en altavoz mientras me servía una taza de café de la cafetera de la habitación. El aroma a café llenó el aire. Lidia, soy tu padre.
Su voz sonaba temblorosa, una mezcla extraña de ira contenida, confusión y un toque de miedo. No sé qué juego te traes, niña, pero esto ha ido demasiado lejos. No hay internet, la televisión no se ve, mis teléfonos no sirven. Tienes que venir a arreglar esto inmediatamente. Dejaremos pasar lo de anoche, olvidaremos que te fuiste, si vienes ahora mismo, pides disculpas y pones todo en orden. Somos tu familia, hija. No nos hagas esto. Es infantil. Me reí. Una risa seca, corta y amarga. Todavía creía que tenía el control. Todavía pensaba que podía darme órdenes y negociar desde una posición de poder. Dejaremos pasar lo de anoche. Increíble. Me echó de casa, y su oferta de paz era perdonarme por haberme ido si volvía a servirle. Borré el mensaje sin dudarlo. Bloqueé el número de la vecina. Bloqueé cualquier vía de acceso directo. A las 9 de la mañana, mi teléfono sonó de nuevo. Pantalla, Yolanda. Yolanda era mi prima, la hija de la hermana menor de mamá. Yolanda y yo siempre fuimos unidas como hermanas, mucho más que Marisol y yo. Ella era inteligente, observadora y la única en la familia que sabía la verdad absoluta de lo que pasaba en esa casa, porque yo le contaba todo llorando por teléfono. Contesté inmediatamente. ¿Bueno? Lidia. Gritó Yolanda al otro lado de la línea, casi dejándome sorda. Mujer, eres mi ídola. Eres mi heroína nacional. Sonreí, tomando un sorbo de café. ¿Qué pasó, Yoli? Cuéntame. Acabo de pasar por casa de tu tío Rogelio. Iba a dejarle unos tuppers con tinga que mi mamá mandó porque dijo que el pobre Rogelio debe tener hambre. Es un manicomio, prima. Es el apocalipsis zombie. Cuéntamelo todo. No omitas detalles. Necesito saber. Llegué y Marisol estaba sentada en la banqueta, afuera de la casa, tratando de agarrar la señal del wifi del vecino de enfrente, el señor Martínez. Estaba gritándole al teléfono de la vecina. Se veía fatal, despeinada, en pijama. Cuando me vio, corrió hacia mi coche. Me dijo, Yolanda, presta tu celular, esa loca de Lidia nos saqueó todo. Nos robó las cuentas. Me reía a carcajadas, una risa liberadora. ¿Y papá? Tu papá está sentado en el porche, en su mecedora, abanicándose furiosamente con un periódico viejo. Dice que no puede ver las noticias, que está aislado del mundo. Me preguntó si yo sabía dónde estabas. Le dije, tío, no tengo idea, Lidia no me ha llamado. Yoli hizo una pausa dramática. Pero Lidia, hay algo más. Algo mejor. ¿Qué? Llegó una camioneta blanca de la CFE justo cuando yo me estaba subiendo a mi coche. Mi corazón dio un salto de anticipación. Y el técnico se bajó con una orden de corte en la mano y unas pinzas. Tu papá salió corriendo del porche a gritarle, oiga, no puede cortar, aquí vive gente mayor, es un error. El técnico, muy tranquilo, revisó su tableta y le dijo, señor, el titular del contrato, la señorita Lidia, solicitó la baja voluntaria del servicio ayer por la noche. Si quiere luz, tiene que ir a la oficina comercial, pagar cualquier adeudo pendiente y hacer un nuevo contrato con un depósito de garantía. Eso. Exclamé, golpeando el aire con el puño. Toma eso. Rogelio se puso pálido, prima, más blanco que su camisa. Se metió la mano al bolsillo y sacó puras monedas. No tiene dinero, Lidia. No tiene ni para el depósito, que son como 1000 pesos. Se quedó mudo viendo cómo el técnico subía al poste y quizás cortaba los cables. Lo sé, dije, sintiendo una satisfacción fría. Se gastó su pensión en sus cosas. Y Marisol, bueno, Marisol no tiene ni para un chicle. Se va a poner feo, prima. Dicen las noticias que hoy llegamos a 32 grados. Sin aire acondicionado, sin ventiladores, esa casa de techo bajo es un horno de microondas. Que abran las ventanas, dije, sin una pizca de lástima. O que vendan los vinos caros de Marisol para pagar la luz. Ya no es mi problema.
Yo estoy en un hotel con aire acondicionado a 22 grados. Durante los siguientes 2 días, mi vida en el hotel fue una burbuja de tranquilidad y orden, mientras que la casa de mi infancia se convertía rápidamente en una zona de desastre humanitario. Yolanda, fiel a su papel de espía doble, me mantenía informada con reportes diarios. El miércoles por la tarde, me llamó de nuevo mientras yo estaba trabajando remotamente desde el escritorio de mi habitación. Reporte de la tarde del frente de batalla, comandante Lidia, bromeó Yolanda, aunque su voz tenía un tono de asombro. Adelante, soldado. ¿Cuál es la situación? La luz se fue oficialmente hace 24 horas. La casa está hirviendo. Entré un momento para dejarles unas botellas de agua que mi mamá insistió en enviar. Huele mal, Lidia. El refrigerador ya empezó a descongelarse. Todo el contenido está en peligro crítico. Hay un charco de agua en la cocina. Marisol intentó llevar la carne, el jamón serrano y los quesos caros a casa de la vecina, doña Chui, para guardarlos en su refri. ¿Y qué le dijo doña Chui? Pregunté, imaginando la escena. Doña Chui le cerró la puerta en la cara. Le dijo que no, porque la última vez Marisol le pidió prestados 2 cartones de huevos y una taza de azúcar y nunca se los devolvió. Le dijo, dile a tu hermana que te compre hielos. Pero no saben que tú te fuiste peleada. Justicia poética, murmuré. Cosechan lo que sembraron. Hay más. Lucas está insoportable. Sin iPad, sin tele y con calor, el niño es una bomba de tiempo. Está corriendo por la casa en ropa interior, gritando, golpeando las paredes con sus juguetes. Tu papá está encerrado en su cuarto para no oírlo, pero con el calor que hace, tiene que tener la puerta abierta para que corra el aire. Se están peleando entre ellos a gritos, Lidia. Escuché a Rogelio gritarle a Marisol desde la escalera, ¿por qué no tienes dinero? Se supone que eres una emprendedora, que vendes cosas en internet. Y ella le gritaba de vuelta, tú eres el abuelo, tú deberías tener ahorros. Haz algo. Pide un préstamo. Se están comiendo vivos, dije. Era triste, pero totalmente predecible. Eran parásitos. Sin el organismo huésped, yo, al que drenar, se atacaban entre ellos por los pocos recursos que quedaban. Yoli, le dije, poniéndome seria, ¿les diste mi número nuevo o les dijiste en qué hotel estoy? Claro que no, prima. ¿Por quién me tomas? Les dije que creía que te habías ido del país. Les inventé que te fuiste a Canadá de emergencia por trabajo o con un novio secreto. ¿Y Yolanda? Me reí, sorprendida por su creatividad. Bueno, mejor. Que piensen que estoy a miles de kilómetros. Que sufran la incertidumbre. Esa noche, pedí servicio a la habitación. Cené un sándwich club y papas fritas en la cama, viendo una película en la televisión por cable del hotel. Por primera vez en 3 años, mi dinero era solo para mí. Nadie me pedía nada. Nadie se quejaba de que el pan estaba duro o la sopa fría. Nadie me miraba mal. Era la gloria. Era la paz. Pero, como todo buen narcisista acorralado y desesperado, Marisol no se iba a quedar callada ni iba a aceptar su derrota con dignidad. Si no podía controlarme o extraerme dinero, intentaría destruir lo único que me quedaba, mi reputación y mi imagen ante la familia extendida. El jueves por la mañana, mi tía Guille me llamó. Tía Guillermina era la hermana mayor de mi mamá, la matriarca indiscutible de la familia. Una mujer de 70 años, viuda de un empresario, con carácter de hierro, mucho dinero y poca paciencia para las tonterías. Ella era la única a la que Rogelio temía. Lidia, dijo tía Guille sin preámbulos al contestar. ¿Se puede saber qué demonios está pasando en esa casa? Su voz era severa, autoritaria. Hola, tía Guille. ¿Por qué lo preguntas? Marisol acaba de publicar un testamento en Facebook. Un texto larguísimo. Lo escribió desde un cibercafé, al parecer, o usando los datos de alguien más. Me acaba de llamar tu prima Sofía para leérmelo. Dice cosas horribles, hija. Dice que abandonaste a tu padre enfermo y anciano a su suerte.
Dice que dejaste a tu sobrino pequeño sin comida. Dice que les robaste dinero de la cuenta familiar y huiste como una ladrona. Dice que eres un monstruo desalmado que cortó la luz por pura maldad para verlo sufrir. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que jugarían sucio, pero no pensé que llegarían a la calumnia pública tan rápido. Tía, eso es mentira. Todo es mentira. Eso espero, hija. Porque medio pueblo y toda la familia está comentando. Veo comentarios de tus tías de Guadalajara diciendo que ingrata, pobre señor Rogelio, como cría uno cuervos. Tienes que defenderte, Lidia. Esto mancha tu nombre. No me voy a defender en Facebook, tía. Eso es para gente corriente y desesperada como Marisol. No voy a entrar en su juego de lodo. Pero necesito verte. Necesito mostrarte algo. Necesito que veas la realidad. Te veo en el restaurante Los Arcos a la 1 de la tarde. No llegues tarde. Colgué. Fui al centro de negocios del hotel. Me senté en la computadora y empecé a imprimir. Imprimí todo. 3 años de estados de cuenta bancarios detallados. Resalté en amarillo fluorescente cada pago a la CFE, a Telmex, al supermercado, a la farmacia, las colegiaturas del colegio privado de Lucas. Sí, yo pagué su inscripción el año pasado porque Marisol no completaba. Las deudas de tarjetas de crédito de Marisol que yo liquidé para que no la embargaran. Armé una carpeta gruesa, de casi 100 páginas. La llamé mentalmente la carpeta de la verdad. Llegué al restaurante a la 1 en punto. Tía Guille ya estaba ahí, sentada en una mesa discreta, bebiendo un té helado, con el ceño fruncido y sus gafas de lectura puestas. Siéntate, ordenó secamente. Me senté y puse la carpeta sobre la mesa con un golpe sordo. La deslicé hacia ella sin decir una palabra. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando el legajo de papeles. La verdad, tía. Los hechos. Los números. El papel no miente, la gente sí. Míralo tú misma. Tía Guille abrió la carpeta. Se ajustó los lentes. Empezó a leer. Página tras página. Sus ojos se abrían más con cada hoja que pasaba. Vio los 4.500 pesos del súper semanal. Vio los 2.500 de luz bimestrales. Vio las transferencias directas a la cuenta de Rogelio etiquetadas como medicinas o reparación coche. Al final de la carpeta, había anexado las fotos a color que tomé con mi celular de los discos de vinilo destrozados por Lucas y los marcadores tirados en el suelo. Tía Guille cerró la carpeta con un golpe seco. Se quitó los lentes y me miró. Su expresión había cambiado completamente. Ya no había severidad hacia mí. Había una furia fría y calculadora en sus ojos, pero no contra mí. 800.000 pesos, murmuró, haciendo un cálculo rápido. En 3 años. Has gastado casi 1 millón de pesos en ellos. Más o menos, dije, bebiendo agua. Y eso sin contar mi trabajo doméstico, mi tiempo, mi salud mental. Y esos discos, eran los de tu padre. Su tesoro. Sí. Lucas los pintó con marcador permanente. Y papá me echó de la casa por regañar al niño. Me dio a elegir, pedir perdón de rodillas o irme. Elegí irme. Tía Guilla apretó los labios hasta que se pusieron blancos. Golpeó la mesa con un dedo manicurado. Ese par de sinvergüenzas, siseó. Tu padre siempre fue un hombre débil y flojo, Catalina lo mimó demasiado, pero esto es abuso, Lidia. Han abusado de ti, de tu bondad y de la memoria de tu madre. Han vivido como reyes a tu costa y te pagan con esto. Extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía con fuerza. Hiciste bien en irte, mija. Hiciste muy bien. Cortarles el dinero fue lo único que podías hacer. Déjamelo a mí. Yo me encargo de limpiar el nombre de la familia y de poner a cada quien en su lugar. ¿Qué vas a hacer, tía? Tía Guille sonrió, y fue una sonrisa que me dio miedo, una sonrisa depredadora, pero me alegré infinitamente de no ser el objetivo de ella. La próxima semana es el cumpleaños 90 de la abuela, ¿recuerdas? Iba a ser una sorpresa,
pero te lo diré. El fideicomiso familiar, que yo administro, va a pagar un viaje enorme. Un crucero de lujo. Iba a invitar a todos los descendientes. Me miró a los ojos con complicidad. Creo que vamos a tener que ajustar la lista de invitados drásticamente. Salí de ese almuerzo sintiéndome blindada, protegida. Tía Guille era la única persona en el mundo a la que Rogelio temía y respetaba, no solo por ser la hermana mayor, sino porque ella controlaba el flujo de dinero de la herencia de los abuelos. Regresé a mi vida con una nueva confianza. Ese mismo fin de semana, alquilé un pequeño estudio amueblado en una zona tranquila de la ciudad, lejos de ellos. Era diminuto comparado con la casa de papá, apenas una habitación con cocineta, pero era mío. Esa tarde, me preparé un café en mi cafetera nueva. Me senté en mi pequeño balcón viendo el atardecer. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté, sospechando quién era. Sí. Lidia, era papá. Su voz sonaba ronca, quebrada, débil. Bola, Rogelio. ¿Rogelio? ¿Ahora me llamas por mi nombre? Soy tu padre, Lidia. Ten un poco de respeto. Un padre no echa a su hija a la calle por defender sus cosas, Rogelio. El respeto se gana. Hija, por favor, empezó a llorar. O a fingir que lloraba, ya no podía distinguir. La casa es un infierno. Hace un calor insoportable. No tenemos comida. El refrigerador huele a muerto. Marisol se fue ayer con una amiga a quedarse en su casa y me dejó aquí solo con el niño. Lucas tiene hambre, está llorando. Yo, me siento mal. Creo que se me subió la presión. Me duelen las piernas. Sentí una punzada de culpa instintiva. Era viejo. Estaba enfermo. Era mi papá. Pero luego recordé la carpeta. Recordé los gritos. Recordé lárgate. Recordé que él eligió proteger a la hermana vaga y al niño malcriado sobre mí. Si te sientes mal, ve al centro de salud, papá. Es gratis para adultos mayores con tu tarjeta del INAPAM. Está a 5 cuadras. No tengo cómo ir. No tengo gasolina en la camioneta y me duelen las rodillas para caminar. Lidia, por el amor de Dios, mándame dinero. No te pido que vuelvas si no quieres, pero mándame algo. Aunque sea 500 pesos para pedir una pizza y comprar agua. Por favor. Te lo suplico. Papá, dije firmemente, endureciendo mi corazón. Tienes una pensión mensual. ¿Dónde está ese dinero? Se acabó, tuve que pagar unas cosas. Tienes discos que valen dinero. Ah, no, espera, Lucas los arruinó y tú lo permitiste. Dile a Marisol que venda su ropa de marca en Facebook. O mejor aún, dile que busque un trabajo de mesera, de lo que sea. Eres una malagradecida. Su tono cambió instantáneamente de víctima a agresor al ver que no cedía. Después de todo lo que hice por ti. Te di la vida. Te mantuve de niña. Eres de hielo. Y yo te di 3 años de mi vida adulta y casi 1.000.000 de pesos. Estamos a mano, papá. La deuda está saldada. Adiós. Colgué. Y bloqueé ese número también. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de la adrenalina de haberme mantenido firme. Había cortado el cordón umbilical tóxico. Había dicho no y el mundo no se había acabado. Al contrario, mi mundo apenas empezaba. Llegó el día de la reunión familiar previa al cumpleaños de la abuela. Tía Guille organizó una cena formal en su casa grande en la zona exclusiva de las Lomas. Toda la familia estaba invitada, tíos, primos, sobrinos. Había cerca de 30 personas. Yo llegué temprano, vestida con un vestido azul marino elegante que me hacía sentir bonita y profesional. Todos me saludaban con cariño, algunos con curiosidad. Gracias a la intervención discreta de tía Guille, la narrativa había cambiado. Ya nadie me veía como la hija ingrata que abandonó a su padre, sino como la mártir paciente que finalmente escapó de una situación abusiva. A las 8 en punto, sonó el timbre.
La empleada doméstica abrió la puerta y entraron Rogelio y Marisol. Se veían terribles. Papá tenía la camisa arrugada, manchada de sudor, y una barba de 3 días que lo hacía ver 10 años más viejo. Marisol se veía demacrada, sin maquillaje, con el cabello recogido en un chongo mal hecho, arrastrando a un Lucas que se veía sucio, con la ropa manchada y cara de aburrimiento. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. La música de fondo parecía haberse detenido. Rogelio miró a todos, buscando simpatía en los rostros de sus hermanos y cuñados. Familia, dijo con voz trémula, abriendo los brazos. Qué bueno verlos. Gracias por recibirnos. Hemos pasado un infierno estos días. Lidia nos. Siéntense. La voz de tía Guille cortó el aire como un látigo, resonando desde el otro lado del salón. Nadie se movió. Rogelio y Marisol obedecieron instintivamente y se sentaron en el borde de un sofá Luis XV, pareciendo confundidos y fuera de lugar. Tía Guille se puso de pie en el centro de la sala, con una copa de champán en la mano. Bienvenidos todos. Como saben, para los 90 años de Mamá Grande, el fideicomiso familiar ha decidido darnos un regalo especial a todos los descendientes directos. Todos aplaudieron suavemente, expectantes. Nos iremos todos en un crucero de lujo por el Caribe. 7 días. Todo pagado. Habitaciones con balcón, comidas gourmet, bebidas ilimitadas, excursiones. Marisol se iluminó instantáneamente. Sus ojos brillaron con pura codicia. Rogelio suspiró aliviado, hundiéndose en el sofá, pensando que esta era su salvación, su escape del calor y el hambre. ¡Ay, tía, qué maravilla! Exclamó Marisol, juntando las manos. Gracias a Dios. Nos hace tanta falta unas vacaciones. Con todo el estrés horrible que Lidia nos ha causado esta semana, nos merecemos un descanso. Tú no vas, Marisol, dijo tía Guille. Su voz fue seca, directa, sin emoción. La sonrisa de Marisol se congeló en su rostro como una máscara de cera. ¿Qué? Preguntó, con un hilo de voz. Ni tú, ni tu padre, ni tu hijo. Ustedes 3 no están invitados. Pero, somos familia, balbuceó Rogelio, poniéndose rojo. Guillermina, no puedes hacernos esto. Soy tu hermano. Tía Guille caminó hacia una mesa auxiliar y sacó la carpeta negra que yo le había entregado. La levantó para que todos la vieran. Esta familia se ayuda, Rogelio. Esta familia se apoya. No se parásita. He revisado las cuentas con Lidia. Aquí están las pruebas. Lidia ha gastado 800,000 pesos de su propio dinero en mantenerlos a ustedes 3 durante los últimos 3 años. Ha pagado sus lujos, sus errores y su flojera. Ese dinero, hizo una pausa dramática, mirando a cada miembro de la familia. Ese dinero, el fideicomiso ha decidido considerarlo como un adelanto de su herencia y de sus vacaciones por los próximos 10 años. Eso no es justo. Gritó Marisol, poniéndose de pie, indignada. Es dinero de Lidia, ella nos lo regaló porque quiso. Es su obligación como hermana mayor. No, estúpida, dijo tía Guille con frialdad. Ella lo pagó porque ustedes la manipularon y la obligaron. Así que, el fideicomiso considera que ustedes ya se gastaron su parte del pastel. Lidia va a ir al crucero, en la suite principal con balcón. Ustedes se quedan en su casa sin luz. Y les sugiero que busquen trabajo mañana mismo, porque hablé con el abogado familiar y vamos a descontar cada centavo que le deben a Lidia de la futura herencia de la casa de los abuelos. El silencio en la sala era absoluto, pesado. Rogelio se hundió en el sofá, derrotado, encogiéndose hasta parecer un niño pequeño. Marisol miró a su alrededor, buscando apoyo, pero solo encontró miradas de desaprobación, lástima y asco de sus tíos y primos. Nadie salió en su defensa. Váyanse, dijo tía Guille, señalando la puerta. Tienen bolsas de comida en la cocina que la empleada les preparó. Pueden llevárselas. Es la última caridad que recibirán de esta familia hasta que demuestren que pueden valerse por sí mismos. Salieron de la casa con la cabeza gacha,
llevando bolsas de plástico con sobras de comida como mendigos. Yo los vi irse desde la ventana, con una copa de vino en la mano. No sentí pena. Sentí que el universo, por fin, se había equilibrado. Sentí justicia. Una semana después, estaba parada en la cubierta superior del crucero Harmony of the Seas. El mar Caribe se extendía hasta el infinito, un manto azul turquesa brillante bajo el sol del mediodía. Tenía un cóctel mojito en la mano y la brisa salada me alborotaba el cabello. Me sentía renovada, viva. Mi teléfono vibró en mi bolso de playa. Lo saqué con pereza. Tenía señal porque estábamos navegando cerca de la costa de Cozumel. Era una notificación de mi aplicación bancaria. Transferencia recibida, 500 pesos MXN. Remitente, Rogelio. Concepto, para un café. Perdón. Me quedé mirando la pantalla, parpadeando por el sol. 500 pesos. $25. Después de 3 años de abuso. Después de 800,000 pesos gastados. Después de los insultos, de la humillación, de que me echaran como a un perro sarnoso. Él pensaba que con 500 pesos podía comprar mi perdón. Pensaba que con el equivalente a 2 pizzas baratas o unos cuantos cafés podía borrar el pasado, limpiar su conciencia y abrir la puerta para que yo volviera a pagar sus deudas en el futuro. Era patético. Era insultante. Era la confirmación final de que él nunca entendería el valor de lo que perdió. Abrí el mensaje de texto SMS que venía acompañado de la transferencia. Hija, vendí el reloj de oro de tu abuelo en el empeño. Aquí tienes algo para que disfrutes en tu viaje. La luz volvió ayer porque vendimos la tele de tu cuarto, pero no tenemos para el gas. Marisol está muy deprimida, llora todo el día. Te extrañamos mucho. Llámanos cuando puedas, por favor. Vendió el reloj del abuelo. Una reliquia familiar. No para pagar sus deudas dignamente, no para buscar trabajo, sino para intentar manipularme con lástima y migajas emocionales. Vendió la tele que yo compré. Miré al horizonte, donde el cielo se unía con el mar. Pensé en mi vida de ahora en adelante. Sola, sí, pero libre. Sin cargas. Sin gritos. Sin tener que ser la madre de mi padre ni la billetera de mi hermana. Entré a la aplicación del banco. Presioné el botón de la transferencia recibida. Seleccioné la opción, devolver transferencia al remitente. El sistema me preguntó si quería añadir un mensaje. No escribí ninguna nota. No escribí púdrete. No escribí no es suficiente. No escribí te odio. El silencio era mi mensaje más fuerte. El rechazo frío y absoluto era mi respuesta. Confirmé la devolución. Transferencia devuelta exitosamente. Arrojé el teléfono sobre la tumbona acolchada. Me ajusté las gafas de sol y me recosté, cerrando los ojos y sintiendo el sol en mi piel. Camarero, llamé a un chico que pasaba con una bandeja. Otro mojito, por favor. Y uno para mi tía Guille, que viene ahí. El sonido de las olas rompiendo contra el casco del barco fue la única música que necesité. Era la música de mi libertad. ¿Crees que fui demasiado dura al devolverle el dinero a mi padre anciano y dejarlo a su suerte, o hice lo correcto al cortar los lazos para siempre para salvarme a mí misma? Déjame tu opinión sincera en los comentarios, quiero saber qué piensas. Y si te gustó esta historia de justicia y liberación, por favor dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Nos vemos en la próxima.